agradeciendo a nuestra querida amiga Consuelo. Consuelo, ya bastantes ayeres desde aquel día en que te conocí. Hoy, de verdad que te agradezco desde el corazón haber aceptado esta invitación, porque sé que todo lo que nos vas a compartir es un compartir no solo desde tus saberes como maestra en desarrollo humano, egresada de la Universidad de Iberoamérica, especialista en educación en derechos humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, promotora de paz, de derechos humanos, ya con 20 años de experiencia en ese caminar, fundadora de Promoción de Paz ABP, organización que se dedica a difundir la cultura de paz en centros penitenciarios, centros de rehabilitación de adicciones para personas de escasos recursos y diversos espacios vulnerables. Además, eres merecedora de la Medalla Nuevo León al Mérito Cívico en el 2020 por la promoción que efectúas sobre derechos humanos. Integrante de distintos consejos ciudadanos en los diferentes municipios de nuestro estado, Consuelo, presidenta del Consejo Rector del Desarrollo Humano en el municipio de Monterrey y de la Comisión de Inclusión y de No Discriminación en el estado. Autora de libros de historias de barrio y historias de luz y sombra. Promotora incansable de la dignidad humana y del tu entrega y tus experiencias dentro del activismo social son muchísimas más. De corazón, muchísimas gracias, bienvenida. Y es todo tuyo, nuestra audiencia. Adelante, Consuelo. Muchísimas gracias, Lili. Valoro infinitamente esta invitación. Me da esperanza, ilusión poder pues compartirles este tema que es tan importante para mí, pero que poco a poco se ha ido haciendo importante para más personas en nuestra comunidad, porque bueno, lo primero que les quiero comentar es que los centros penitenciarios, centros de reinserción, centros o como se han venido llamando a lo largo de la historia, cárceles, prisiones, pero en realidad pues son esos espacios en donde las personas al haber cometido un delito o presuntamente, es decir, que todavía no se sabe si han cometido ese delito o no, van a dar a estos lugares. Estos lugares que nosotros llamamos centros penitenciarios son el reflejo de la comunidad. Quienes hayan tenido la oportunidad de ver películas o hayan ido a Dinamarca, a Noruega y hayan observado ahí alguna serie de estas ahora de moda en Netflix, una cárcel, sabrán muy bien que estos lugares parecen pues pequeños hoteles donde tienen las personas televisión, gimnasio, alberca, hay psicólogos, nutriólogos y demás. Lo que están tratando pues es que la persona que haya cometido un delito entre estos espacios y pueda pues tener una reflexión profunda sobre sí mismo, sobre lo que hizo y salir pues con una actitud diferente. En otros espacios, en otras comunidades como esta, en donde nos encontramos, en donde hay índices de violencia altos, pues también en estos centros penitenciarios los índices de violencia son altos. En las sociedades en donde no se respetan los derechos humanos de manera habitual, pues también vamos a tener centros penitenciarios en donde no se respeten los derechos humanos. Entonces, el poderles hoy compartir en específico cómo hacerle para que esta reinserción sea igual para hombres y para mujeres, pues bueno, me hace ilusión y les quiero decir pues que será todo un desafío poder lograrlo tanto para autoridades como para la comunidad en general. Estas los lugares en donde están estas personas privadas de su libertad, como lo hemos venido diciendo, llamados centros penitenciarios, cárceles o prisiones, están llenos y están llenos pues porque hemos fortalecido una cultura de castigo más que favorecido una cultura de recuperación, de una restauración, una cultura de el poder revitalizar aquello que hemos contribuido para que muera.
cuando oímos estas frases tanto de políticos, candidatos y la comunidad en general, que lo refundan en la cárcel, que la refundan en la cárcel, pues estamos queriendo un castigo ante una situación que posiblemente es muy, muy dolorosa para quien la está viviendo. Sin embargo, hay otras sociedades que han ido caminando un poco más a prisa que nosotros o antes que nosotros, en donde ya ven que no todo castigo, no todo delito, no toda situación que cometa una persona que haya infringido la ley tiene que ir a la cárcel. Hace varios años yo tengo siempre presente este evento cuando un tren se descarriló en Santiago de Compostela y en España y hubo muchos muertos. El maquinista de ese tren reconoció pues que se había distraído, que no iba en todos sus sentidos puestos para manejar el tren y bueno, pues se le acusó de haber tenido estos homicidios imprudenciales y todo su proceso lo llevó fuera. Iba a los juzgados, regresaba, el juicio estaba vivo fuera. Aquí hubo cuestionamientos, o sea, ¿por qué no lo meten a una cárcel? Hay políticos que en sus campañas ofrecen a los secuestradores cadena perpetua y si no es que hasta pena de muerte. Entonces, está en el inconsciente colectivo, está sensación, necesidad de el castigo. Habría que plantearnos, nada más lo voy a dejar como una pregunta ahorita hecha en el aire, si realmente todas las personas que están ahorita en las cárceles son quienes tendrían que estar. En la experiencia de muchos años de estar visitando centros penitenciarios, lo que me he dado cuenta, pues que son más bien personas de escasos recursos o de muy escasos recursos quienes están ahí, quienes no tuvieron la oportunidad de una buena defensa, quienes no tuvieron la posibilidad de ser atendidos, de pagar alguna multa, alguna fianza en el momento que cometieron alguna falta, algún delito. Entonces, bueno, de ahí es que yo quisiera compartirles este primer punto, que los centros penitenciarios pues generalmente están habitados por personas de escasos recursos. Es la primer losa que llevan las personas ahí, tratándose de mujeres, pues una doble losa, como lo hemos estado escuchando a lo largo de este gran simposio. En Nuevo León tenemos 10,000 más o menos personas privadas de su libertad en la administración penitenciaria. Tenemos 3 centros penitenciarios para hombres y un centro penitenciario para mujeres. Ahora les voy a hablar del de mujeres. En este de mujeres están habitadas entre 400 y 500 personas, por tanto, pues es el 5% de la población penitenciaria está compuesta por mujeres. Están en estos lugares, pues más hombres, por tanto, desde los presupuestos, no estoy queriendo decir que se les ponga más atención a los hombres que a las mujeres en los centros penitenciarios. Lo que quiero decir es que sí están asignados, pues por el simple hecho de que hay más personas, un presupuesto mucho mayor para las áreas de donde están los hombres. Yo quisiera, porque yo sé que aquí hay una gran audiencia y personas de muchos lugares, en este estado, ubicado al norte de México, hemos tenido de las situaciones más violentas en los centros penitenciarios que se han vivido en Latinoamérica. Tuvimos en el 2016 un evento muy, muy doloroso en un penal llamado el Penal Topo Chico, que ahorita ya es un penal deshabitado, de hecho destruido, ya está convertido
en un parque, y de ahí me quiero referir a esta historia para la creación de un centro femenil en este lugar. Nace el Penal Topo Chico hace más de 75 años para para llevar ahí a las personas que cometían algún delito. Estaba ubicado en el centro de la ciudad prácticamente, o sea, en el primer cuadro de la ciudad. Conforme van avanzando, transcurriendo los años, y mujeres también se van viendo envueltas en cometer algunos delitos. Casi hace 40 años crean el penal para mujeres, así se llamaba. Es un centro femenil que estaba ubicado a un lado de este centro para hombres. Pero ¿cómo se creó? Pues simplemente al lado, exactamente al lado, hicieron un edificio. Por tanto, había únicamente un portón el que dividía el área de mujeres del área de hombres. Grupos de activismo social, trabajo, estuvimos empujando a que ese portón se cerrara, pues toda vez que, sobre todo en las noches, pasaban hombres o sea, del área de hombres al área de mujeres. Era algo conocido. Hubo denuncias hechas evidentemente, pero pues se tardó muchos años en en poder poner una barda para poder dividir hombres de mujeres. Empieza la época de mayor violencia en este estado y abren un hueco entre la pared que dividía el área de hombres de mujeres, y era un pasadizo. Hay un montón de experiencias documentadas de mujeres que tuvieron que prostituirse porque no les quedaba de otras al ser ejercida sobre ellas una violencia extrema. Entonces, era urgente quitar esa área de ese lugar porque, bueno, pues la pared no fue suficiente. Abrieron ese hueco y los hombres entraban y salían de un lado a otro, principalmente para utilizar a las mujeres como objetos sociales, digo sexuales, perdón. Más tarde, fue hasta el 2018 que se tomó la decisión de parte de las autoridades de mover a todas las mujeres que estaban en ese lugar hacia otro centro ubicado en otro de los municipios conurbados de esta área metropolitana, en donde llegan las mujeres pues en un lugar a medias construido sin los elementos básicos para poder pasarla más o menos bien, con fríos, porque bueno, esta ciudad es famosa por sus climas extremos, siendo diciembre en donde se acababan de cambiar hacia ese espacio, pues con un frío tremendo. Las paredes no estaban adecuadas, los baños no estaban terminados, la cocina no estaba todavía bien equipada. En fin, bueno, pues como pudimos, las organizaciones de la sociedad civil y la voluntad de algunas personas que eran parte de la autoridad, pues sacaron adelante ese proyecto de tal forma pues que las mujeres ya pudieran estar más tranquilas. Ahora, ¿cuál es por qué tanta diferencia entre las personas privadas de libertad, hombres, y las personas privadas de libertad, mujeres? Las personas, casi el 60% de las mujeres que están privadas de su libertad, casi el 60% están ahí motivadas, obligadas o amenazadas por sus parejas. Por tanto, la mayor parte de los delitos que cometieron los hombres son robos. La mayor parte de los delitos que han cometido las mujeres son delitos contra la salud y delitos por secuestro, en negocios, malos negocios familiares,
y delitos contra la salud. Hay el caso, tenemos muchos testimonios documentados, pero uno de ellos en donde la pareja de una persona que se dedicó por mucho tiempo al narcotráfico, y digo se dedicó porque ahorita está privada de su libertad. La pareja de él pues era obligada, sometida, golpeada, pateada y demás para ir a recoger lo que cobraban por los secuestros. Entonces, pues evidentemente estaba implicada en en estos delitos, sin embargo, pues estaba siendo obligada. Em, en un inicio, pues no se tenía ninguna registro, no se veía ninguna perspectiva de género para poder juzgar a estas mujeres de manera distinta, toda vez que pues prácticamente habían perdido su voluntad. O sea, son mujeres que pues tenían que voltear a ver a sus parejas hasta ver si iban a comer eh, pan o tortilla, pedir un refresco u otro. O sea, con una voluntad sumamente nulificada y que fueron y se vieron envueltas en cometer estos delitos. El 80% de las mujeres que están en los centros penitenciarios, en este centro de Nuevo León, el 80% son madres. Entonces, si nada más hay 8 niños y niñas viviendo en el centro penitenciario con sus madres, porque pueden vivir ahí hasta la edad de 3 años, si nada más hay 8 y son casi 500 mujeres y el 80% de las mujeres tienen hijos o hijas, esos hijos e hijas están siendo cuidados en su mayoría por las madres de estas mujeres privadas de su libertad. Entonces, estas madres que están cuidando, las abuelas de los niños y de las niñas que están cuidándolos, no van y visitan a su hija privada de su libertad. Tampoco la visita la pareja, cosa que en el área de hombres, en los centros para hombres, sí van las parejas y van las madres. Acá no, porque las madres generalmente están cuidando a los nietos y porque y las parejas no están, no los visitan. Las parejas casi, si no fueron detenidas al mismo tiempo que ellas, en ese momento desaparecen. O sea, ya no se sabe de ellas. Cuando es la familia, uno de los principales elementos que ayudan a la reinserción social, a la que la persona pueda volver a la comunidad apoyada por una red familiar y no cuentan con ella, entonces ese es el primer desbalanceo que existe entre una reinserción para hombres y una reinserción para mujeres, la falta de una red familiar causada principalmente por eso. Añadiéndole, y no quisiera yo ahondar tanto en esto porque pues no tengo los datos, pero sí lo sé de estarlo observando, que una madre sí va a ver a su hijo y una madre pocas veces va a ver a su hija que está privada de su libertad. Yo las he escuchado, pues mi hijo se metió en un problema y aquí está su madre para apoyarlo siempre. Y he escuchado a muchas madres también decir. Estos son comentarios que hago al margen de los datos, pero se los quiero compartir porque son vivencias que yo misma he recibido, he escuchado. Se metió en un lío mi hija, que ella sola salga de este problema. Entonces, al no tener una red de apoyo, pues empieza la primera fractura en el escalón que pudieran dar hacia una adecuada reinserción social. Hay una cadena, como les comento,
no va la madre porque está cuidando al niño y el niño tampoco lo llevan para que vea a su madre, ni la madre pues vea al hijo. Entonces llega un momento, sobre todo pues si tienen de estas sentencias muy, muy largas, pues que esa mujer se va a quedar sola. La único que le va a quedar pues son sus compañeras en sus celdas. Celdas con estos espacios en donde duermen las personas privadas de su libertad. Ahora, em, tenemos detectados en el estado pues diversos grupos que son históricamente excluidos, como son las personas que pertenecen a una comunidad indígena, las personas migrantes, las personas con discapacidad, adultos mayores, las personas con enfermedades mentales. Ahora, si estas personas están en el centro penitenciario y agregándole que están en el centro penitenciario femenil, se multiplica por 3 la discriminación y son hechos a un lado por 3. Entonces, porque una mujer indígena que no sabe a veces hablar español, donde las leyes fueron son escritas en español y no lo conoce bien el idioma y no sabe qué decir, pues imaginémonos que estamos en otro país lejano y no tenemos idea de lo que nos están diciendo y nos hacen firmar cosas. Entonces, hay casos de mujeres en donde se les ha hecho firmar cosas, pues es que me dijeron que me robé un celular en la Alameda, pero yo no me robé nada. Pues sí, pero es que aquí lo dice, o sea, tú lo firmaste y no nada más dice que robaste el celular, dice que lo robaste con violencia. Y no nada más, por eso no vas a salir ahorita con una fianza pequeña, tienes que estar aquí, tienes que llevar un juicio, tienes que pagar una reparación del daño a quien supuestamente le robaste el celular, porque además dice que lo hiciste con violencia, pero yo nunca hice eso y yo les puedo creer que verdaderamente no hicieron eso. Son mujeres muy jóvenes que no hablan casi español, pero ¿qué pasó? Que las detuvieron y les hicieron firmar alguna hoja en donde decía que sí habían cometido ese delito. Entonces, ¿qué reinserción vamos a encontrar para estas mujeres que están ahí de una manera injusta, donde por el simple hecho de no saber leer en español no pudieron tener su primera defensa de decir, yo no hice eso, usted hizo eso, y no sé ni qué me estás diciendo? Es que se robó un celular con violencia y fírmele aquí, usted hasta lo firmó. Entonces, ese tipo de situaciones, como poder acompañar a una mujer migrante que la detuvieron pues por el hecho de ser migrante, nada más. Lo que quiere es un mejor trabajo, buscar una mejor forma de vida. ¿Y qué sucedió? Pues que estaba de pie en el momento equivocado cuando pasó una policía o el carro de policías y cuando en el lugar equivocado y se la llevan. ¿Cuándo se va a enterar la familia de esa mujer de Honduras, de Guatemala, de Venezuela, de Haití? que, que su familiar está adentro de un centro penitenciario, entonces pues se le pasan todos los tiempos legales para poder obtener una defensa adecuada y por tanto se queda ahí. ¿Cómo se le puede acompañar? Pues digo, se le sigue acompañando, pero al punto que voy en cómo lograr una reinserción social igualitaria, pues estamos nadando contra la corriente. Las mujeres con alguna discapacidad que están privadas de su libertad, pues también tienen una doble tarea. Imagínense que las indicaciones que pueden dar algunas mujeres guardias de seguridad, que se le conoce como celadoras acá, una orden hablada, a gritos a veces, y ustedes van a hacer, y si la mujer
no oye, o no ve, o no puede caminar bien. Entonces, usted tiene que subir 3 pisos, pero pues, si no puede ni caminar, la señora, ¿cómo le va a hacer? Pues a ver que alguien le ayude, pero su celda es allá, si no se va a quedar allá afuera. Entonces, si no tenemos toda esa sensibilidad para poder acompañar a personas que no nada más están pasando por una privación de libertad, sino que además pertenecen a uno de estos grupos que históricamente han sido discriminados, pues estamos hablando de ir, pero en contra de toda posibilidad rápida para hacer una reinserción social de manera equitativa, equilibrada, igualitaria. Hay un grupo de personas que tanto en los penales de hombres como en los de mujeres tenemos, y son las personas que tienen enfermedades mentales. Ahí a veces se detecta que ya cumplieron su sentencia, o sea, porque fueron sentenciados a 4, 5, 10 años, se cumplió esa sentencia, pero no hay a dónde se puedan ir. No hay hospitales mentales para enfermos mentales disponibles a donde puedan llegar y puedan ser acompañados, puedan ser atendidos. Entonces se quedan simplemente porque todos los vínculos familiares ya se perdieron, no existe. En el momento que entraron ahí ya los perdieron. Con las mujeres se vive más esta situación, este proceso. Hace algunos 4 años, una mujer sale libre. Sí, había un vínculo con algún familiar. El familiar pues no tuvo más forma que para cuidarla que pues tener la puerta abierta de su casa. La mujer sale, va pasando por un restaurante, esos que son al aire libre, toma las llaves de un carro que estaba ahí, de un vehículo que estaba ahí estacionado, se sube, lo prende, le da y choca contra un poste y la mujer muere instantáneamente. Entonces, es otro de los puntos, las enfermedades mentales que en las mujeres se ven muchísimo más evidentes, la poca compañía que existe para ellas, la poca posibilidad de tener un tratamiento adecuado y la poca disposición que a veces tenemos como comunidad para poderlas acompañar. Hay mujeres eh, que viven igual que acá en el exterior con depresión y ansiedad al interior de los centros penitenciarios en el área de mujeres de estos centros, en los centros femeniles, donde no tienen un diagnóstico adecuado, entonces están pues viviendo una depresión con los efectos de la misma y siendo pues criticadas, juzgadas, señaladas tanto por el resto de sus compañeras privadas de su libertad, pues si eres una floja, no te levantas nada, ¿qué haces ahí acostada? La mujer no se puede levantar, la mujer está deprimida. La mujer tiene un ataque de ansiedad, pues tranquilízate porque aquí no hay de otro. Entonces, pues, ¿dónde está la atención psiquiátrica para estas mujeres? Entonces, es otro de los elementos que nos estarían haciendo mucha, mucha falta para lograr esta igualdad en la reinserción de las mujeres que son privadas, que están privadas de su libertad. En esta visión en la administración pasada estatal, había una doctora en el área de la Defensoría Pública en donde empezó a tratar de detectar aquellos casos que evidentemente no habían sido juzgados con perspectiva de género. Por tanto, pues hizo todas las injerencias posibles para que fueran juzgadas nuevamente con perspectiva de género y de manera muy, muy, muy despacito, lenta, pero ha ido avanzando y han salido libres algunas mujeres
que definitivamente en otros países con mayor progreso en la impartición de justicia, ni siquiera hubieran pisado la cárcel. Una mujer que recibió golpes y que defendiéndose golpea a su pareja hombre y este muere, no hubiera ido a dar a la cárcel si hubiera sido juzgada con visión, con perspectiva de género. Entonces, hay algunos avances, pero son pequeños, se requiere de muchísimo, muchísimo esfuerzo y necesitan ser mucho más fortalecidos para poder tener pues un impacto mucho más grande. Sí, se celebra evidentemente la salida de una, dos, tres, cinco mujeres, pero pues nos faltan muchas, muchas por acompañar y saber que fueron juzgadas nuevamente con perspectiva de género, sabiendo que están justamente ahí por haber sido golpeadas, amenazadas, orilladas a. Hay un caso, pues sonado aquí en la comunidad. Una mujer fue secuestrada en otro estado, la traen para acá, la obligan a prostituirse, la encierran cuando su secuestrador se da cuenta que tiene intenciones de escapar y ya no prostituirse, la encierra, la viola, pues con mucha frecuencia, la tiene completamente aislada y un día que el señor se queda dormido, la mujer encuentra un ladrillo suelto en la construcción en donde estaban, toma el ladrillo, le da en la cabeza y el señor muere. El secuestro, la violación, la prostitución, el delito de trata no fueron tomados en cuenta, sino que le dieron 40 años de sentencia a ella. No fue sino hasta que tuvo posibilidad de tener un beneficio preliberacional donde pudo salir. Aún así, tenía esta mujer que pagar como reparación de daño, por increíble que parezca, al Estado, porque hacía 20 años el juez lo había determinado que bueno, pues este señor que había muerto, que le había secuestrado, que le había violado, que le había golpeado, que le había prostituido, no tenía familia, entonces esta mujer tenía que pagar casi 120,000 pesos de reparación de daño al Estado. Evidentemente, pues las organizaciones de la sociedad civil que estábamos ahí apoyando este caso, hicimos todo lo posible pues para que esto que parecía una mala broma, pero pues realmente estaba sucediendo, quitaran esa reparación de daño para el Estado y se logró. Ahorita la señora está libre. Sin embargo, pues no tiene ninguna red de apoyo. ¿Y cuánto creen que va a tardar en poder recuperar su vida al salir si estuvo 20 años privada de libertad después de haber sido secuestrada, violada, prostituida, y ahora se encuentra sola en la calle? 20 años privada de su libertad cuando salen, pues las realidades no son las mismas, los teléfonos celulares no eran los mismos, las construcciones no son igual, nada se maneja igual. Evidentemente, pues tenía miedo hasta de cruzar una calle. No es el mismo tráfico. Posiblemente quienes vivimos el día a día en la calle no nos percatamos de que la vida todos los días va avanzando y la calle por la que yo todos los días cruzo, pues hace 5 años tenía 20%
menos de tráfico. Hace 10 años tenía 10% menos, tenía 5% menos, pasaban menos vehículos por esa calle. Ahorita en una ciudad en donde tenemos el primer lugar de tráfico en México, pues evidentemente una señora que estuvo 20 años privada de su libertad con una sensación de injusticia fuertísima, no tiene ni posibilidad de cruzar la calle. Y volviendo al tema, ¿cómo es que podemos tener una reinserción igualitaria? Pues vamos de su vida, pedaleando de su vida. Sin embargo, creo que pues en algo pedaleando. ¿Dónde está la ley? Porque para detener a una persona, pues ahí están todos. Y cuando está dentro del centro penitenciario también. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la autoridad cuando a esta persona, a esta mujer que les digo, como a otras? Porque esto es bastante frecuente. Cuando esta persona la secuestraron, la violaron, la atormentaron, la prostituyeron, ¿en dónde estaba? ¿Y dónde estábamos todos, todo el resto de la comunidad, como para estar ahora pendiente? Porque bueno, ahora sale del centro una persona de un medio de comunicación, le pregunta que si quiere hacer pública su historia. Ella le dice que sí, porque no quiere que vuelva nadie a vivir a esto que ella vivió. Y pues lo que hay un montón de comentarios horribles, horribles en este medio de comunicación, los comentarios escritos por los lectores del medio. Entonces, no lo hubieran dejado salir, ahí lo hubieran dejado entrar. O sea, las personas en lo común no conocemos que adentro de los centros penitenciarios, adentro de esas prisiones, adentro de esas cárceles, viven seres humanos. Entonces, ¿qué tendremos que pues seguir haciendo? Pues visión de género para los servicios de salud que ahí se prestan. Los centros penitenciarios tienen dos ramas siempre en donde para ser administrados. Uno que tiene que ver con la seguridad y tiene que ver pues todo el tema de los policías, las mujeres también, guardias de seguridad, y por el otro lado todo lo que tiene que ver con la reinserción. O sea, cómo la persona se va a fortalecer físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente y socialmente para poder regresar a la comunidad. ¿Cómo se puede hacer? Pues digo, brindándole toda esta, esto que se requiere, que no es otra cosa que el fortalecimiento de sus derechos humanos, de sus derechos sociales. ¿Cómo se le va a atender desde la salud, con una visión de género? Entonces, no es posible que no haya una ginecóloga, un ginecólogo adentro, no se puede concebir, ¿verdad? Pero bueno, así es que pues si viene de repente un ginecólogo, una ginecóloga aquí al centro femenil, tiene que venir todos los días, porque todos los días puede haber necesidades. Que pues, toda su higiene tiene que ver, cómo no va a haber, estar provisto como una necesidad básica, un centro penitenciario femenil con toallas sanitarias, cómo va a tener su ropa interior, cómo se le va a proveer de esas cosas que parecieran como básicas, sin embargo, son parte de la vida de todos los días. Y pues quienes somos mujeres de este gran público, pues podemos saber perfectamente que uno de los puntos principales para poder estar bien en el día a día tiene que ver con nuestra higiene, tiene que ver con nuestra salud. Un tratamiento de adicciones tiene que estar visto con una perspectiva de género. No se puede tratar igual a un hombre que a una mujer en este tema de las adicciones y los cuidados en general.
si son mujeres que no están viendo a sus hijos, si son mujeres que no están teniendo visita, y hay unos requisitos específicos para recibir a las visitas, pero pues, ¿cómo no hacer una pequeña excepción cuando una abuela se anima a traer desde un municipio que está a 10 horas del área metropolitana de Monterrey, un municipio que se llama Galeana? Viene con el niño de 4 años para que visite a su madre, pero no, es que no estaba inscrito, es que el acta de nacimiento no está actualizada, es que el CURP no se le nota bien el número 4 de aquí, es que usted tiene que devolverse a su casa 10 horas porque no cumplió los requisitos para que ese niño de 4 años pueda ver a su madre. ¿No será hasta como un poco de compasión la que se pudiera tener con esta madre? Y no digo lástima, digo compasión en definiéndolo como esa empatía con el sufrimiento de la persona. De por sí debe ser fuertísimo para esa madre tener a sus hijos lejos de ella, como además viene a visitarla y no me permiten ver al niño. Hay que procurar para esta reinserción anhelada que queremos, pues, un proceso de sanación de los vínculos, porque los vínculos están completamente desquebrajados. ¿Cómo le haremos para que eso que se rompió adentro de ellas, que se rompió en los lazos familiares, que se rompió pues con la comunidad en general, el vínculo que tenían con la divinidad, de cualquier forma que le nombren a la divinidad, el vínculo que se rompió en su vida? ¿Cómo le haremos para poderles ayudar a sanar y viéndolo con una visión de género? Tú como mujer con ese genio femenino que tienes, ¿cómo puedes sanarte tu interior? ¿Cómo puedes sanar tus pensamientos, tu mente? ¿Cómo puedes sanar tus emociones, todas esas heridas que tienes? ¿Cómo podemos ayudarte a que esos vínculos familiares se vuelvan a fortalecer, a unir? ¿Cómo podemos crear un puente entre tú y el resto de la comunidad de tal forma que cuando salgas en libertad no te sientas completamente perdida? Y así podamos decir que estamos contribuyendo a la reinserción igualitaria de estas mujeres. Hay un punto que es algo que tenemos pendiente y que tiene que ver con la educación emocional de estas personas. Salud, trabajo, educación, cuidado del cuerpo, cuidado de la tierra. Todos esos son temas que tenemos que dar. No son temas externos, no son temas aislados, son temas que se tienen que brindar para que esta persona pueda nuevamente retomarse. Eso que se quebró al entrar, porque bueno, desde la experiencia que yo he tenido acompañando a tantas mujeres privadas de su libertad, al entrar a un centro penitenciario, sean culpables o no lo sean, hayan cometido o no hayan cometido un delito, algo en el interior se quiebra porque esos valores esenciales se quiebran, que son la libertad, que son la justicia, que son la solidaridad, que de repente la ven escondida, que son pues valores inertes a la vida misma. ¿Cómo tejer esas redes de apoyo con gobiernos? Sí, pero también con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, con la comunidad en general, en donde podamos decir, son parte de nuestra sociedad y como parte de nuestra comunidad nos pertenecen también. Como decía en un inicio, simplemente son el reflejo, las cárceles son el reflejo de la comunidad completa. Entonces, ¿cómo poder decir, esas personas que están en esos lugares también son parte de la comunidad? ¿Cómo incluir a las iglesias de cualquier denominación que sea?
cómo evitar los discursos de odio, cómo que no sea lo más horrible de estar en la cárcel, el hecho de salir de ella.